Dice aquí, además de su régimen de trabajo, así como los niveles de temperatura que soporta su dieléctrico, sus diagramas son de la siguiente manera. El dieléctrico es un aislante que está en el medio de las dos placas. Aquí vemos la estructura interna, aquí está el dieléctrico. El dieléctrico separa las dos placas como si fuera una goma. Yo le pongo una goma al lado del negativo y el positivo para que no se peguen, porque si se pega va a haber una explosión. Positivo y negativo no se pueden juntar, tienen que estar separados, porque según la ley de la electricidad ustedes saben que se atraen, y si se atraen, ya ustedes saben, empiezan a chocar todos esos electrones y empieza a haber una explosión, una descarga de electrones, ¿verdad? Entonces fíjense aquí, el dieléctrico separa el negativo del positivo. En los diagramas lo vamos a ver de esta forma. En un diagrama lo vamos a ver así. Vamos a ver esos cuatro tipos de capacitores. Siempre que ustedes vean un diagrama así, ya saben que son capacitores. Yo les decía en la clase anterior que también se le pone una C mayúscula, que es la inicial de capacitor. Son varios, se van numerando. Bien, seguimos, porque eso ya lo vimos. Seguimos para acá. De esta manera se encuentran en los circuitos. En el caso de que en un circuito no esté polarizado con su signo, lo determinamos por el positivo del diodo, ya que van seguidos de un diodo. Muy importante esta parte, van seguidos de un diodo. ¿Por qué van seguidos de un diodo? Porque cuando se juntan un diodo y un capacitor es para convertir la corriente alterna en corriente directa. La corriente alterna en corriente directa. ¿Qué hace el diodo? Corta la señal por la mitad, y luego el capacitor se encarga de la otra parte que queda, y ahí sale rectificada la señal como si fuera una línea recta. Lo vamos a ver más adelante. Bien, cuando el condensador tiene los mismos valores tanto de voltaje como de temperatura y capacitancia, es porque está en un área de sincronización y esos valores no pueden variar. Tienen que tener los mismos valores: voltaje, capacitancia y temperatura. Eso usted lo va a ver en el cuerpo del capacitor, o lo puede ver en el diagrama del equipo. Tienen que conocer cada una de estas letras qué significa. Por eso es bueno hacerlo en vivo con los capacitores, diferentes capacitores, 10 o 20 capacitores diferentes. Ustedes van observando la letra que tienen aquí, la descripción que traen de voltaje, de temperatura, aquí en este caso se está midiendo en Celsius, en grados Celsius. Estas letras J, K, que significa tolerancia, que es la capacidad que tienen estos condensadores, que puede ser un 5% hacia arriba o un 5% hacia abajo, igual que la resistencia. Y arriba vemos su capacitancia en microfaradio. Siempre que veamos un microfaradio, vamos a estar frente de un capacitor polarizado. Fíjense aquí donde les dice que los polarizados vienen en microfaradio. Los capacitores polarizados vienen en microfaradio. Cuando veamos nano o picofaradio, entonces vamos a estar frente a un capacitor no polarizado. Bien, el 90% de los condensadores traen el negativo marcado. Y es mucho más sencillo para nosotros poder identificarlo, aunque cuando nosotros vamos a la electrónica compramos los capacitores, los pines que traen los capacitores, trae uno más largo que otro, el pin más largo es el positivo y el pin más corto es el negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una manera sencilla de identificarlo. Ahora bien, cuando usted lo solda en una tarjeta, tiene que cortarle los pins, porque los pines que traen de la electrónica son muy largos y hay que cortarlo después que usted lo entra en la tarjeta, lo corta. Hay gente que lo cortan después que lo soldan, la parte que sobra la cortan. Hay otras personas que lo cortan antes, eso depende, pero es bueno, yo prefiero cortarlo después que está soldado.
Y entonces ya después que usted lo corta, pues ya no tiene ese pin largo que usted identificaba, sino más bien que usted lo va a identificar a través del diodo, Eso lo vamos a ver más adelante porque todavía ustedes no conocen los diodos, y los diodos esperamos verlo próximamente porque ya estamos entrando en los dispositivos que son verdaderamente electrónicos. Bien, ¿me siguen? ¿Están ahí ustedes o se fueron? ¿Están? Sí. Estamos aquí. Ah, ya, yo dije, pero Aquí. los muchachos, si están callados hoy, Estamos aquí, profesor. tienen sueño. Ok, seguimos. Capacidad de un condensador. Se define de esta manera la capacidad en microfaradios, que se determina dividiendo la carga entre la tensión o régimen de trabajo. Esta fórmula que vemos aquí se utiliza para ver con qué capacidad el condensador se carga y se descarga. Este es el tiempo de carga de un condensador. Es la fórmula que se utiliza para medir el tiempo de carga. Formulita sencilla que la vamos a trabajar de manera práctica. Vamos a ver cómo el condensador se carga y se descarga. ¿En qué tiempo lo hace? Vamos a ver un ejemplito por aquí y vamos a conocer cada una de estas variables que están en la fórmula, que ya ustedes conocen la primera, que es la carga, que se representa por una letra Q y se mide en colombio. Ya eso lo hemos visto cuando estábamos viendo el campo eléctrico. Bien, tiempo de carga de un condensador se define como el tiempo teórico que tarda un condensador en cargar su placa a través de una resistencia de oposición. Dice aquí que el tiempo se mide en segundos. La resistencia, como siempre, se mide en ohmio, y esta es la capacitancia que se mide en faradio. Dependiendo del tipo de capacitor, vamos a medirlo en microfaradio, en nanofaradio o en picofaradio. Y tenemos un ejemplo aquí. Tenemos que para una resistencia de 10 ohmio vamos a tener un condensador de 10 microfaradio, y vamos a ver entonces el tiempo que duraría en cargarse. Y aquí está, dice aquí que duraría 10 segundos para cargarse ese capacitor de 10 microfaradios. Ok, luego vamos a ver un fenómeno llamado reactancia capacitiva de un condensador. Cuando se habla de reactancia, estamos hablando de una oposición que presenta el condensador al paso de la corriente. La reactancia capacitiva. También hay una reactancia inductiva. Cuando se habla de reactancia inductiva, se está hablando de bobina. A la bobina se le llama inductor. También se le llama inductor. Cuando ustedes escuchen hablar los inductores, están hablando de bobinas. Cuando se está hablando de capacitancia, ¿verdad? Reactancia capacitiva, nos estamos refiriendo a la oposición que presenta un condensador al paso de la corriente. Y tenemos otra fórmula para eso, una fórmula que sí vamos a trabajar de manera teórica, porque es importante que ustedes la conozcan. Esta fórmula que está aquí y debajo, representada por una X mayúscula y una C, que quiere decir reactancia capacitiva, 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacidad del condensador o capacitor. Entonces, los 2pi sabemos de antemano que es una constante que vale 3.14. Donde quiera que usted vea pi, usted sabe que pi vale 3.14. La frecuencia del circuito, la frecuencia siempre va a ser 60, porque en nuestro país ya sabemos que la frecuencia es 60 Hz. Y vamos a ver estos ejemplos que lo vamos a explicar en la próxima clase, porque ya se nos fue el tiempo.